Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Es un placer estar nuevamente con ustedes, con mis hermanos acá en casa y también con los que están en los medios. Mi ausencia se debe a que estaba haciendo lo que el Padre manda hacer: ir por todo lugar, predicar el Evangelio del Reino, se ha acercado a los hombres, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y enseñándoles las cosas que nuestro Señor Jesucristo pidió que enseñáramos a todo aquel que creyera en Él, le abriese el corazón, que creyese en Él y le entregase su vida. Así que fue de gran bendición. Hoy tenemos un mensaje un poco corto, pero vamos a orar primeramente. Padre, te pedimos que tengas el control de las naciones que están destruyéndose en sí mismas, guerra entre naciones, guerra entre pueblos, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, por ideología de hombres. El hombre se destruye por las ideologías de los mismos hombres. Nadie quiere seguir la voluntad del Padre. No es ideología, es una voluntad que te da vida eterna, es una voluntad que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre sigue viviendo de espalda a Dios y sigue haciendo como le parece. Así que el hombre se seguirá destruyendo. Y hemos comenzado en los últimos minutos. La tierra ha entrado en un problema grande, en una leve tribulación. Esta leve tribulación traerá consecuencias grandes, económicas, retraso del crecimiento de los pueblos. Algunos empobrecerán más, otros no tendrán nada porque no habrá inversión, sustento. Nosotros vivimos acá en una isla donde es turismo, prácticamente el 80% es puro turismo, y esperemos que esto no vaya a una mayor escala. Los que ven noticias saben a qué me estoy refiriendo. Vemos que Israel en estos momentos está bajo ataque. Estamos viendo que Ucrania ha invadido ciudades importantes de Rusia. Putin está a punto de hundir el botón porque las armas que han tocado estos pueblos de Rusia son armas de Occidente. Y mañana veremos qué sucede. Así que Dios tenga el control de todas estas cosas. Estamos orando. Oramos por todos aquellos inocentes que no tienen la culpa. Oramos por los que invocan el nombre de Dios. Pedimos la paz por Jerusalén. Oramos por Israel para que Dios envíe legiones de ángeles y le proteja. Es la niña de sus ojos. En ti serán benditas las naciones, Israel, dice la palabra de Dios. Quien te maldiga será maldito y quien te bendijere será bendecido. Así que nosotros vivimos por la palabra de Dios y por esta gran voluntad que el hombre olvidó. Esta voluntad que santifica, esta voluntad que vivifica el espíritu del hombre, que hace que el hombre sea honesto, que sea íntegro, que tenga moral, que tenga principios como los del Padre. Pero el hombre ha buscado su propio mal. El poder, la fama y el dinero que es la raíz de todos los males. Así que la gente está caminando en vacío. No pueden saciar ese vacío, no lo pueden llenar con nada, ni con dinero, ni con poder, ni con riqueza. Lo más lamentable es que hay hombres que tienen demasiado dinero, que han destruido naciones enteras por robar todo su dinero, pero se van a morir y nada se van a llevar. Miren, esto es irónico. No perdieron el tiempo robando. Y dice la Biblia que ellos ya tienen su paga. El mundo está, como decimos nosotros a los criollos, está al revés. En términos coloquiales, está patas arriba. Vamos a comenzar. El mensaje de hoy es un mensaje hermoso. Está en el libro de Marcos capítulo 4 y se llama La Semilla. ¿Cómo está usted plantando la semilla? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a su esposa? ¿Cómo le habla a su hermano? ¿Cómo le habla usted a su prójimo? Cuando hablamos la palabra y sembramos la palabra en el corazón, eso es una semilla que cae en el corazón, que brota, que crece y que da fruto. Hoy la palabra es para enseñarnos. Leemos en el nombre del Señor. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 1:
Otra vez comenzó Yeshua HaMashiach, el Señor, a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábola muchas cosas. Escuchen, enseñaba por parábolas. Y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ese es un tipo de terreno. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ese es otro tipo de terreno. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces Jesús le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Escucha esto. Jesús le predicaba en parábolas a la multitud. ¿Por qué? Era una manera de decirle a la gente: oye, trata de pensar en lo que te estoy enseñando. La parábola para una persona de ese tiempo era como un acertijo. Y la intención de Jesús era que pudieran resolver ese acertijo. No como las generaciones de ahora que tienen un teléfono y su mirada está puesta sobre ese teléfono y sobre las cosas del mundo. Le es difícil a estos de este tiempo poder interpretar lo que Jesús habla a la gente cuando no hay un espíritu nuevo, cuando no hay un espíritu de vida, cuando la gente no ha nacido de nuevo. Obviamente se les dificulta entender las parábolas de Jesús, porque requiere de que usted profundice en ello. Por eso Él les hablaba en parábolas, para que se ocuparan en entender lo que Él les decía. Los forzaba a que entendiese la palabra. Ese era el propósito de las parábolas para muchos que no saben. Entonces, dice la palabra: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios más que a los que están afuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo así? Esto es loco lo que Jesús está diciendo acá. Yo no entiendo, ¿sí? En la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, Él quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento. Jesús vino a salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto que Él dice es porque es una manera de hacer que las personas se preocupen por entender, se preocupen por buscar del reino, de buscar lo profundo. Pero no mucha gente pudo entender esto. Sabemos que desde el principio hay gente con mentes aprobadas y hay personas que son llamadas desde la misma fundación del mundo para una tarea específica. También hay gente que desde la fundación del mundo fue llamada para este tiempo ser tropiezo y ser mente reprobada. Dios está probando a todas las almas. No hay una sola que no tenga propósito. Propósito sea para bien o sea para mal, pero Dios tiene el control de todos los propósitos, de todos los seres vivos. El problema es que el hombre quiere vivir descarriadamente, viviendo según su razonamiento, dice. Pero nosotros, los hijos del reino, vivimos según la voluntad del Padre, para hacer su voluntad y hacer toda buena obra. Entonces, le dice lo siguiente. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es necesario que el hombre de Dios tenga espíritu de vida para entender esa parábola, para que sea el mismo Espíritu Santo revelando por el denuedo del Espíritu, por el discernimiento del Espíritu. Si usted no ha nacido de nuevo, le es difícil entender el lenguaje del Maestro Jesucristo. Pero nosotros, los que nacimos de nuevo, entendemos qué es la voluntad de Jesús. Y mire, como le dice a los discípulos: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis
todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, Jesús sembraba la palabra y todos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo somos sembradores de la palabra. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra. El problema es que no observamos. Tenemos un problema como iglesia, que nos acostumbramos a hablar y no aprendimos a oír. Para usted identificar un corazón o identificar una persona, para saber si usted va a poner la semilla correcta en ese terreno, usted necesita conocer ese corazón, necesita conocer esa persona, usted necesita escuchar la intención de ese corazón. Mientras que usted no escucha, usted estará rebotando con lo que hay allí en ese corazón sembrado, con lo que hay en ese corazón plantado. Si usted quiere que ser productivo en esa semilla que siembra, usted primero tiene que conocer ese corazón, tiene que haberlo ganado, tiene que haber hecho una conexión con ese corazón y luego plantar la semilla de Dios que va a brotar y que va a venir y va a causar una transformación, una renovación en esa alma, en esa persona. Pero si tú vas a la fuerza, lo que tú vas a llevar allí va a rebotar. Esa semilla que usted va a poner allí en ese terreno se va a perder. Pero ahora Jesús nos lo explica. Nos va a explicar qué es la semilla que cayó en cada terreno diferente. Dice esto: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios y les dura un poquito mientras que están en la iglesia o mientras que el predicador les pone la palabra en sus corazones. Porque andan emocionados, andan complacidos, andan en sus afanes, en sus delirios del alma, emocional, pasional, sentimental. Por eso dice, viene Satanás y le quita la palabra, porque Satanás está en los miembros. La simiente del pecado está en la carne del hombre. Y se perdió la palabra. Luego dice lo siguiente: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se da cuenta? Una pequeña tribulación, un pequeño susto, y ya se nos olvidó la palabra y ya no tenemos nada que ver. Salimos de la iglesia corriendo y se nos quemaron las papas en la casa, en la cocina se nos prendió y hasta ahí llegó la palabra, hasta ahí llegó la fe. Y después dice, habla sobre estos otros. Dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se da cuenta? Estos también vienen, reciben la palabra, pero andan afanados todo el tiempo. Andan corriendo de aquí para allá en sus quehaceres, en las cuentas que tienen que pagar, en lo que ellos mismos crearon e idealizaron para hacerse esclavos de lo que practican o de lo que hacen. Por eso esas personas no prosperan. Estarán sentadas 20 años en una silla y no avanzarán. Para uno poder recibir la palabra de Dios, verdaderamente debe entender que Dios estableció un día de reposo, un día en que se estudia la palabra, un día en el que se penetra, se profundiza. Él compara el cimiento verdadero de un hombre que es prudente al que cova y profundiza y va a lo profundo. A este lo compara como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Se refiere sobre la palabra. Pero al imprudente lo hace sobre las arenas del mar, y cuando viene la devastación, entonces destruye todo y aquello se convierte en una gran ruina. Estoy parafraseando. Así que la palabra es algo importante. Y mucha gente no le da la importancia a la palabra, recibe la palabra y sale a su casa corriendo y la olvida hasta el próximo culto. Y no la practica con ninguno de los que están en su entorno. Así que la palabra entra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. También les dijo:
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La luz se trae no para ponerla debajo de la mesa o debajo de la cama. Así es la palabra se sirve y se siembra, es para que usted practique, para que tú la enseñes. Es lo mismo, no puedes agarrar la luz para ponerla debajo de la mesa. La luz se pone para que alumbre todo en su entorno. Así es la palabra de Dios. No puedes esconder la palabra de Dios. La palabra de Dios la recibes y usted debe, como buen padre de familia o como hombre o mujer de Dios, debes practicar en la palabra, debes exponer la palabra, debes exponer lo que aprendiste a otro, ser de bendición para otro. ¿Para qué? Para que la palabra se vivifique en usted, para que usted experimente, para que usted crezca en la misma palabra. Pero mucha gente no está haciendo esto. La gente es oidora olvidadiza. Y la palabra dice que tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra. Es completamente lo diferente. Después dice lo siguiente. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Escuche, ¿cómo así? Está diciendo lo siguiente. Dice en el 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también en el 24, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente no sabe sembrar, y de la medida que siembra, así también ciega. Si usted no da nada, no tiene derecho a cegar. Así que si usted no planta la semilla, usted tampoco va a crecer. Y es necesario crecer en la palabra, en la doctrina del Padre. Porque al que tiene se le dará. Al que tiene y practica lo que tiene y da lo que tiene, se le añadirá. Y al que no tiene, aún lo que tienes, se le quitará. Usted recibe el mensaje en la iglesia. Y usted se va y no hace nada con ello. Usted se olvida de ello. Por eso dice que al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero a aquel que tiene se le añadirá más. Porque el que tiene busca tener más, busca profundizar más, busca crecer más, trata de alcanzar más. Y por eso antes dice, con la misma vara que midas, se te medirá. Y mucha gente falla cuando escucha esta palabra porque solamente es oidor olvidadizo. Necesitamos aprender a ser oidores, hacedores de la palabra de Dios, de llevarte el mensaje y predicarlo en la casa. Ahora, ¿cómo tú siembras? ¿Cómo tú dices a los hijos? ¿Cómo tú hablas a tus hijos? Porque cuando tú estás hablando, dependiendo de cómo estás hablando, usted está plantando una semilla. Si tú maldices a tus hijos, no te quejes cuando pase el tiempo y tus hijos sean lo que tú declaraste que ellos fueran. Si tú bendices a tus hijos serán bendecidos. Si tú corriges a tus hijos serán corregidos. Pero si tú hablas contra tus hijos, no te quejes porque mañana tus hijos no están contigo. Porque tus hijos se fueron y te dejaron. Porque tú no cultivaste el corazón de ellos. Y si tú no siembras en ellos, no tienes derecho a cegar, a recoger. Pero si tú siembras en ellos y bendices, seguro que estarán contigo. Y también segará de ellos, también cosechará de ellos. Porque todo está en el poder de la lengua. El poder de la vida está en la lengua. Y todo lo que tú dices y tú haces a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, eso es lo que va a acontecer. Eso es lo que usted está llamando a que venga a su vida. Por eso necesitamos aprender a hablar, porque no solamente son palabras, sino que cada palabra que sale de su boca es una semilla que puede hacer que el corazón de su hijo sea un corazón próspero, un corazón de bendición o un corazón de destrucción y de vergüenza para usted mismo. Por eso es que cuando conocemos a Dios y conocemos la palabra y nos santificamos, nosotros guardamos nuestra manera de hablar y las palabras que salen de nosotros que sean de bendición y no de condenación.
Así que si usted habla y siembra condenación, lo que usted recibirá y cosechará será condenación. Pero si usted bendice su camino cada mañana que se levanta y da gracias a Dios y bendice cada vez que se va a acostar, el siguiente día estará lleno de bendición. El siguiente día usted estará cosechando lo que usted sembró en el día pasado. Y así sucede con sus hijos, así sucede con el matrimonio, así sucede con los vecinos, así sucede con una nación entera. Hemos perdido esto íntegro que enseña la palabra de Dios. Hoy vemos las escuelas como los muchachos faltan respeto a sus mayores, a sus profesores, a sus maestros. Hoy vemos como todo el mundo se dispara contra todo el mundo. Y todo lo que está pasando es que tenemos falta de Dios. Nos está haciendo falta Dios en el corazón. Ese es el problema. Ahora, mire esto, versículo 26. Decía además, así el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es lo mismo que va a pasar con tus hijos. Le lanzas una palabra de maldición, es lo mismo que es la misma fe que tiene el sembrador. El sembrador sabe que él va a poner la semilla, número uno. El sembrador sabe y está confiado en que Dios va a hacer llover. El sembrador sabe que el sol va a salir, que es la fuente de vida. Él sabe que la semilla va a aprender, que va a crecer y que va a traer fruto. De cómo le trate, de cómo le cuide, recibirá el mayor fruto. Lo mismo es la palabra del hombre que sale por la boca cuando condena a un hijo, a un padre, a una madre. Usted sembró esa palabra y a la vuelta de los días, de los meses y del año, esa palabra habrá tomado forma, habrá nacido, habrá crecido y traerá un fruto. Una respuesta a la palabra que tú lanzaste a la vida de esa persona, sea para bendición o sea para destrucción. Así que esta palabra de hoy se llama la semilla. Necesitamos entender que cada palabra que sale por tu boca es una semilla que va, escuche, a mejorar el corazón de tu hijo, el corazón de tu esposa, el corazón de tu madre, de tu padre o de tu vecino, o lo va a empeorar. Hay que tener cuidado. Debemos de tener cuidado y no hablar maldicencia, porque de la riqueza del corazón habla la boca. Si estás rico en el espíritu y en verdad, si guardas la palabra del Padre, hablarás palabra de bendición. Pero si no tienes conocimiento de Dios y tienes la palabra que el mundo ofrece, será de gran destrucción y ruina para tu casa, como lo vemos ahora. Un mundo completamente de espalda a Dios, y los hombres se maldicen, las naciones se maldicen, se confrontan unos con los otros por ideologías vanas, miserables, ególatras, egoístas, viles, llenas de avaricia y de todo tipo de maldad. Por eso el mundo está como está, porque no se dedicaron a sembrar una verdadera palabra, porque no se preocuparon a sembrar una palabra de sociabilidad, de buena relación, sino de diferencia, como está pasando hoy en día con estos dos grupos, que ninguno de los dos sirve. Los comunistas, que quieren tiranizar todo el mundo, y también los que hablan de la democracia, pero en cierta forma también quieren someter al mundo. Ninguna de estas dos corrientes puede salvar al mundo. Solo una corriente puede salvar a este mundo, que es la conversión verdadera, el despertar de la conciencia de los hombres de este mundo, siguiendo la voluntad del Padre, para que el Padre os añada la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No hay otra manera. Es con la buena palabra, es con la buena siembra que todo puede ser transformado. Es con la buena siembra que puede cambiar el carácter de los hombres, y también pueden cambiar las naciones y los reinos de la tierra. Y para eso necesitamos a Jesús. Necesitamos las enseñanzas del Maestro, y necesitamos volver a hacer que el Maestro vuelva a reinar
en los gobiernos, en las escuelas, en los ministerios, en toda la sociedad. Porque es en los hogares principalmente que es la base fundamental de cada sociedad. Y que esto comience otra vez a exhibirse. No la imagen de un tirano o la imagen de un demócrata ególatra, sino que se hablen de los mandamientos, que se hablen del amor verdadero del Padre. Esto es lo que va a cambiar las naciones. Esto es lo que va a traer un futuro mejor. De lo contrario, esto seguirá de mal en peor. Versículo 27. Dice así: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto es tremendo, es un proceso. Así es la palabra que cae en el corazón del hombre. Es exactamente como la semilla que planta el sembrador en la tierra. Va a dar un fruto. Al final será un fruto para honra o para deshonra. Hay que saber qué palabras sembramos en los hijos. A los hijos hay que corregirlos. Y debemos hablar verdad y hacer justicia. Y guardar el consejo del Padre si queremos estar con un buen corazón, con una buena condición como moral, principios, ética y una buena manera de hacer las cosas en la paz que Dios da. Versículo 30. Decía también: ¿qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Aquí viene el problema de la fe. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Escuche, se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, se ramifica, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla más pequeña. Mira lo que dice. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Lo compararemos con una semilla de mostaza. Y Jesús dice que cuando nuestra fe sea como ese grano de mostaza, entonces entenderemos qué es la fe. La fe, dice la palabra, que es la ¿qué? Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción, ¿verdad? ¿O es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve? ¿Cómo es al fin? Ambas funcionan. La certeza, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Escuche esto. Es como cuando usted recibe algo y lo tiene, está seguro. Cuando tu fe sea así, cuando usted está seguro, cuando usted está convencido que lo tiene, aunque no lo tenga, pero usted sabe que lo tiene, entonces cuando la fe se activa. Y él que es una comparación, que el reino de los cielos es semejante a esto, y se está refiriendo a fe. La única manera de acceder al reino de los cielos es en fe, no hay otra manera. Si usted no cree en lo que no pueden ver tus ojos, si usted no percibe cómo se manifiesta el Espíritu, es porque usted no tiene fe todavía. Así que es aquello que no veo, pero estoy convencido que existe. Y Jesús dice: llamad las cosas que no son como si fueran, para tener autoridad y propiedad de ellas. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a llamar las cosas que no existen? Pues sí, de lo que no existía por la palabra fue todo creado. Y eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Tenemos la misma condición que el maestro, y el maestro dice que podemos hacer cosas mayores que las que él hizo. Pero entonces tenemos que aprender a ubicarnos en fe. Tenemos que aprender a introducirnos en la fe y creer de corazón sincero. Aunque usted no lo esté viendo, usted ha creído que eso sucederá y eso se manifestará. Ahora mire esto. Él hacía esta relación con el reino de los cielos acerca de una semilla de mostaza. Y dice lo siguiente: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba,
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, se hundía la barca. Y él estaba en la popa, estaba en la punta, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uno de ellos se molestó y le pregunta: Maestro, ¿no ve que nos estamos hundiendo? ¿No ve que vamos a morir? ¿No tienes cuidado? Jesús se levanta, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Tan solo 2 palabras. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza en ese momento. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Escuche este es Yeshua HaMashiach. Pero mira cómo les reprende. ¿Por qué estáis así amedrentados? Primero, no puede haber temores en ti. Debes estar confiado. El que tiene fe no lo asusta ni un ratón, ni una cucaracha que le salga a medianoche, ni una araña. Porque el que es espiritual ya venció los demonios y venció todas esas cosas, porque sus guerras son en el espíritu, y todo el tiempo se enfrenta espiritualmente a huestes de potestades, y ya no hay nada de qué temer. Pero si algo te amedranta, eso impide que tu fe fluya. ¿Cómo no tenéis fe? Jesús acaba de enseñarles acerca de la fe y les hizo una comparación acerca de qué es el reino de los cielos. Si tan solo usted tiene una pizquita así de fe materializada, como una semilla de mostaza, usted dirá a este sicomoro: desarráigate de la tierra y plántate en el mar, y eso sucederá. El problema es que nadie puede entrar al reino de Dios si verdaderamente no tiene fe. ¿Cómo hay que tener fe, pastor? Primero tiene que nacer de nuevo. La gente tiene que bautizarse, tiene que recibir el espíritu de adopción, el Abba Padre. Ese es el número 1. Porque es el Espíritu mismo el que va a revelar todas las cosas. Y tienes que tener fe para esto primero. Y segundo, escuche esto: tienes que haber desprendido el corazón de todas las cosas. Y esto es lo que le cuesta al cristiano, le cuesta a la gente: desprender el corazón de todo lo que le complace, de todo lo que le place, de todo lo que busca, de todo lo que persigue. Porque usted no puede mezclar una cosa con la otra. Para usted entrar a la fe, para que usted entre en el mundo de la fe, usted tiene que ser espiritual, porque la fe es del Espíritu. Así que si usted no nace espiritualmente, usted no puede manejar la fe absoluta, de la que Jesús dice que si usted tiene fe como un grano de mostaza, usted hará cosas mayores que las que yo he hecho, dice el Maestro Jesús. Y yo se lo explico esta noche porque mucha gente está pelando el cable y está haciendo cortocircuito. Se mueven por emoción, se mueven por pasiones desbordadas, pero no podemos ver los frutos de la fe. No podemos ver la obra, los milagros, las señales, los prodigios, porque la gente se volvió letra y mató el espíritu. Y si usted mata el espíritu, usted no puede moverse en fe, porque la fe proviene del espíritu. Y nosotros, los que nacimos en Cristo y somos nueva criatura y estamos bajo la ley del espíritu, nos movemos en la unidad del espíritu. Esa es la gran diferencia. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. La paso dejo, la paso doy, no como el mundo la da. Recuerde, ahí en su casa, ore. Comenzó una leve tribulación. Comenzó la angustia de Jacob para el pueblo santo. Mañana es otro día, y en las próximas horas se definirá qué va a pasar con la amenaza de Rusia,
Ya veremos la respuesta de Israel. Ya veremos en qué termina el problema grande que tiene Venezuela y el problema que tienen otras naciones. Sobran los motivos para orar. Deje de perder el tiempo. Clame a Dios y búscalo en espíritu y en verdad, para que se active tu fe. Si no hay espíritu, no hay fe. Y solamente la fe agrada a Dios. Y en santidad veremos a Dios. Shalom. Hasta una próxima oportunidad. Me da gusto volver y tener la palabra de Dios, la semilla de Dios, el alimento servido a la mesa a tiempo como buen padre de familia. Se les quiere mucho, un montón.